Saludos a todos, buenas tardes. Son las 12:20. Bueno, yo quisiera, voy a hacer una presentación. Si después hay alguna pregunta, les pediría por favor, si hay alguna pregunta sobre la presentación o algo en particular, que no hagamos, la idea no es hacer una larga conferencia de prensa, sino más bien vamos a arrancar aquí, tratar de ser lo más sencillo, gracias a todos, lo más claro posible. Saludos a todos. Mire, hoy es 21 de diciembre del año 2015, bueno, quedan 10 días para finalizar el año 2015. Yo quisiera, esto es, si después hay el tema de la censura en nuestro país, tiene mucho que ver con la situación económica también. Yo le voy a hacer una presentación para que ustedes vean, para que todos los venezolanos que puedan tener acceso a esta información vean la realidad, tratar de ser lo más sencillo, lo más claro posible. Saludos a todos. Mire, hoy es 21. Entonces, lo que quiero que ustedes, aprovechando que están los periodistas acá, puedan tener, y para que después esta información pueda ser divulgada, sobre la situación económica del país, cómo vamos a cerrar nosotros el año 2015. Esto lo digo porque ya pasó una campaña electoral, ya pasó un proceso de elecciones, ya tuvimos elecciones el 6 de diciembre, como sabemos todos los venezolanos, y cuando ustedes vean los indicadores, ustedes van a ver que el país en este momento, la situación es tan grave que todos los actores, me refiero, toda Venezuela debería estar volcado en este momento a la atención de la situación económica. Estamos hablando, para ponerles, y ustedes lo van a ver en los indicadores, Venezuela, para poner el ejemplo de un paciente, háganse la idea de que el país está en terapia intensiva, tenemos al país, imagínense ustedes, una unidad de cuidados intensivos, ahí está el país está entubado, el paciente está en cuidados intensivos y el paciente hay que intervenirlo, no puede ir usted a darle unas aspirinas, ni puede usted, como es lo que estamos viendo, si usted prende ahorita la programación del canal 8, si usted prende, hay buen audio, ¿no? Si usted prende el canal 8, en este momento se está haciendo, le han pedido a un grupo de venezolanos que se movilice para defender que supuestamente la nueva Asamblea Nacional, que ni siquiera se ha instalado, le va a arrebatar algo a alguien. O sea, el país, como dicen, el paciente en terapia intensiva y el médico, que es el gobierno, está, bueno, en otro, como dicen, no está ni siquiera en la unidad de cuidados intensivos. Y lo peor, que es lo que nosotros no podemos permitir, me refiero a todos los venezolanos, que el médico pretenda que el paciente se cure gritándole, imagínese usted el paciente, entonces entra el médico y le grita, levántate de la cama. Obviamente el paciente así no se va a curar. Estos indicadores son con cifras oficiales, son todas las cifras oficiales con las que a las que nosotros hemos podido tener acceso. Ustedes saben lo que ha habido prácticamente en un año ya, no se publica el índice de inflación en nuestro país, sin embargo, usted puede, sobre el aumento de la recaudación fiscal, es prácticamente similar. Cuando usted ve el aumento de la recaudación fiscal, es muy parecido al índice de inflación. Si la recaudación fiscal, dicho por el propio gobierno, aumentó 150%, quiere decir que por lo menos, eso fue a septiembre, usted tiene 150% de inflación. Eso fue a septiembre. Cuando la llevamos a diciembre, ustedes van a ver en las láminas, estamos hablando que Venezuela este año cerrará con la peor inflación de toda nuestra historia. Vamos a ir haciendo la presentación. Aquí está, son poquitas láminas, muy claras, y si ustedes tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto después volvemos sobre la lámina. Aquí tienen ustedes, nuestro país en este momento sufre la peor recesión en la historia. Estamos hablando que este año va a decrecer
en 10% negativo el Producto Interno Bruto de nuestro país. Nunca antes en la historia de Venezuela tuvimos un decrecimiento de 10% en nuestro PIB. Estamos hablando de la peor recesión de nuestra historia y estamos hablando ya de 2 años completicos de recesión económica en nuestro país. Estamos hablando año 2014, año 2015. Ahora bien, el gobierno pudiera decir que esta recesión o esta caída en el PIB de nuestro país es producto de la caída de los ingresos petroleros. Yo quisiera que ustedes vean la siguiente lámina. Fíjense cómo ahí está Venezuela y ahí está Libia. Fíjense, son solamente 3 países. Cuando hacemos países OPEP, hacemos un comparativo: Venezuela, Libia, Ecuador, Irak, Irán, Kuwait. Ahí tienen países OPEP. Fíjense cómo, a pesar de la caída en los precios del petróleo, en el año 2015 solamente 3 países tienen una caída de su PIB. Todos los demás países, Irak, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Arabia Saudita, Angola, Nigeria, Qatar, todos, sin embargo, han tenido crecimiento en el año 2015. Crecimiento a pesar de la caída de los precios del petróleo. Para que no vengan ahora a justificar que esta caída en el PIB es producto de lo que es la caída del ingreso petrolero. Por supuesto que la caída del ingreso petrolero ha tenido una gran incidencia sobre nuestra economía, pero ahí es donde está la comparación entre un modelo que funciona y un modelo que no funciona. Ahí tienen ustedes en la siguiente lámina el índice de inflación. Ahí tienen ustedes el índice de inflación desde el año 1983. Algunos aquí probablemente ni habían nacido en el año 1983, o estaban naciendo algunos de ustedes periodistas. En el año 1983, recordado como el famoso Viernes Negro, de lo que fue, digamos, un punto de quiebre en nuestra historia económica, ahí tienen ustedes la situación de inflación desde el año 1983 hasta el año 2015. Estamos hablando que los picos, fíjense, los picos de inflación en el año 1989, 84.5%, luego la crisis financiera del año 1992, un poquito más allá, 94, estamos hablando de casi 100% de inflación. Todo eso hablamos de la Cuarta República, y aquí tenemos la gestión de Nicolás Maduro, donde el índice de inflación, fíjense ustedes, cómo el índice de inflación este año se dispara. Esto lo tienen oculto, sin embargo, bueno, o lo publican en los próximos días, o la nueva Asamblea Nacional, cuando sea interpelado el ministro de Economía, el presidente del Banco Central de Venezuela, tendrá que rendir cuentas de cuánto es el índice de inflación, pero todo apunta a una inflación que supera el 200% en el año 2015. Es decir, que nuestro país en el año 2015 va a cerrar con la cifra más alta de toda nuestra historia de la inflación. La inflación que, como ustedes saben, golpea al más pobre, lo golpea mucho más. O sea, al que menos ingresos tiene, por supuesto, la inflación le perjudica más. Ahí tienen ustedes, sin embargo, vamos a la siguiente para volver a un tema de comparativo. Bueno, pero Venezuela vive principalmente de los precios del ingreso petrolero, de cómo sea la fluctuación de los precios del petróleo. Pero fíjense, todos los demás países OPEP, ¿cuál es su inflación proyectada en el año 2015? Fíjense cómo Venezuela, la proyectada, que puede estar en el orden de 219%, pongámosla en 200%, fíjense cuánto es la inflación en Irán, en Angola, en Libia, Nigeria, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Argelia, Qatar. Fíjense la diferencia, siendo todos países petroleros. O sea, aquí podemos ver, como dicen, comparar uno con otro, a ver si este tema inflacionario tiene algo que ver por nuestra condición de país petrolero y por la caída del precio del petróleo. Fíjense que no, es una demostración clara, una vez más,
de que las cosas tienen que cambiar, que el modelo no funciona y que la inflación tiene que ser prioridad de todas las acciones que haya que tomar. Vamos la siguiente lámina. Venezuela nunca antes había tenido los índices de escasez que tenemos hoy día, incluso por tanto tiempo. Fíjense lo que es, de dónde veníamos en el año 2005, cómo tuvo un pico en el año 2007, el momento de la reforma constitucional, que el resultado de la reforma tuvo que ver también, en ese momento de que hubo elecciones, tuvo que ver también con la situación económica del país, y fíjense cómo hemos ido ya. Estamos en los niveles históricos. O sea, Venezuela está cerrando este año, muy probablemente alcancemos la cifra récord de nuestra historia de 40% el índice de escasez. Un índice que tampoco publica el Banco Central, con aquello de tratar de ocultar la cifra, como haciendo una premisa errada de la que tiene el gobierno, que cree que ocultando la cifra, con eso disminuye el impacto que tiene en la población. Nuestro pueblo está viviendo la situación de escasez como nunca antes en nuestra historia. Vamos al siguiente, que ha producido todo este panorama económico. Ahí estamos también llegando ya al récord. Venezuela llega ya, aquí ustedes la ven, la pobreza es hoy más alta que cuando arrancó esta mal llamada revolución, porque, bueno, una revolución, aquí cada quien puede hacer su propio juicio, qué es lo que ha traído, cuál ha sido el resultado de la revolución. Bueno, estamos hablando que la cifra de pobreza ya supera. Cuando llegó el actual gobierno, en este caso cuando ganó el proceso electoral el presidente Hugo Chávez, estamos hablando que estaríamos cerrando, de acuerdo, esto ha sido un estudio que hicieron varias universidades del país, un estudio que ha sido divulgado, pero que es importante no ponerlo a un lado, sino más bien tener clara la situación para sobre ella trabajar. Estamos hablando que la pobreza general de ingresos en nuestro país va a cerrar en el año 2015 con 76% de pobreza de ingresos, la más alta de nuestra historia. Si algo ha generado este gobierno, en este caso estos 2 años de Nicolás Maduro, es un crecimiento acelerado, o sea, una curva, pero como dicen, una recta hacia arriba de el aumento de la pobreza. Vemos la siguiente lámina. La producción petrolera, además de la situación de todo el panorama, aumento de la inflación, aumento del índice de escasez, aumento de la pobreza, el petróleo, la producción petrolera, cosa que tampoco revela la industria petrolera. PDVSA tiene, eso es como una caja negra donde tampoco se rinden cuentas, donde tampoco se conoce, digamos, estas son cifras que hemos podido lograr vía OPEP, de acuerdo a las informaciones que deja, digamos, que PDVSA le pasa a OPEP. Estamos hablando, fíjense que ha caído en los últimos 16 años, hemos tenido una caída de 16% en la producción petrolera. O sea, además tenemos menos producción petrolera que la que teníamos hace 16 años. O sea, y tienen ustedes la línea negra, corresponde a la producción petrolera por día, y ahí pueden ver ustedes la roja, es los barriles per cápita anuales. Fíjense cómo se abre la brecha entre lo que es la producción petrolera, como antes el petróleo si era suficiente, estamos hablando, bueno, hace más de 40 años, como el petróleo, la producción petrolera era absolutamente suficiente para el tamaño del país que nosotros tenemos. Fíjense cómo se abrió la brecha, cómo está la producción y cómo es respecto al ingreso per cápita de los venezolanos, ¿no? Sigo a la siguiente. Los bajos, estamos hablando por primera vez también, nuestro país, 96% de los ingresos son producto de las exportaciones del petróleo. Llegamos a tener, era 80
80%, hoy somos más rentistas y más dependientes del petróleo que nunca en nuestra historia, muy distinto a lo que ha querido hacer ver el gobierno ahora, que es que dice, no, es que hay que cambiar el tema del rentismo, que no podemos seguir. Bueno, este gobierno nos ha llevado a ser más dependientes que nunca del ingreso petrolero. Hoy 96% de nuestros ingresos divisas son por exportaciones del petróleo. Estamos hablando que tenemos además, ustedes ven, en el 2015 el precio promediaba $45, ahorita tenemos el más bajo desde el año 2004, estamos hablando ya en niveles de $29.17 la cotización de nuestro petróleo. Fíjense cómo ha venido cayendo entonces, cómo estuvimos y cómo ha venido cayendo. Aquí vamos a la siguiente. Desde el año 2006 nuestro país ha multiplicado por 5 su deuda externa. Ahí tienen ustedes el total de la deuda externa año 2015. Ahí tienen la deuda pública total, el gobierno central, más lo que es la deuda. Ahí tienen las 3 barras de lo que es nuestra deuda pública en miles de millones de dólares, a cómo hemos llegado. O sea, el país se ha endeudado, se ha multiplicado por 5 desde el año 2006, se multiplicó por 5 la deuda externa. Seguimos, la siguiente. La prima de riesgo, esto es la desconfianza que hay sobre nuestro país, salud, nos presenta una prima de riesgo 5 veces mayor a América Latina. Ahí tienen ustedes, fíjense, 25.1 Venezuela, y ustedes tienen el promedio ahí 5.3 el resto de América Latina, de la prima de riesgo. O sea, estamos en una situación ahorita que están en Mercosur. Bueno, ningún país tiene esta situación de riesgo como el que tiene nuestro país hoy día. 5 veces más la prima de riesgo de Venezuela respecto al promedio de América Latina. Cuando vamos a la siguiente lámina, aquí pueden ver ustedes las importaciones por persona han caído más del 40%. Ahí tienen ustedes un comparativo de las importaciones per cápita a cómo hemos llegado ya. Fíjense cómo viene cayendo el nivel de importaciones. Esto es obviamente una situación cuando dependemos de las importaciones para comer, para las medicinas, para vivir los venezolanos. Bueno, esto tiene una incidencia brutal que la sentimos en la calle. Es que ¿qué es lo que está pasando con el tema de la escasez? Por un lado, usted tiene la paralización de la producción nacional, destruido el aparato productivo nacional, lo que lo ha hecho dependiente de las importaciones. Tiene usted 96%, porque las importaciones no se pueden pagar en bolívares, sino hay que pagarlas en dólares. Tiene usted 96% del ingreso en divisas, depende de las exportaciones petroleras, tiene menos ingresos petroleros y además han endeudado 5 veces más el país en los últimos 9 años, lo que quiere decir, bueno, miren el impacto que ha habido en cada venezolano, cómo las importaciones en este país se han caído en los 2 últimos años. Fíjense cómo van palo abajo las importaciones, lo que hace pues que se siga presionando sobre el incremento de la escasez. Vamos a la siguiente. Las reservas internacionales están en los niveles mínimos. Ahí tienen ustedes en cuánto están las reservas internacionales. Ahí pueden ver un comparativo del año 98. Fíjense cómo siguen. Estamos llegando ya a los niveles mínimos. Ahí lo puede ver. Mire ahí, reservas internacionales, más el fondo de estabilización. Mire dónde estamos. Vamos a ver a la otra. Y cuando traducimos esto, apenas tenemos para 4 meses de importaciones sobre el nivel de nuestras reservas internacionales. 4 meses de importación. Vamos a la siguiente lámina. Ahora bien, suponiendo, ya esto es año 2015, suponiendo que se mantiene el mismo nivel de importaciones que tuvimos este año 2015, fíjense en cuánto está
manteniendo un precio de petróleo a $40 el barril, fíjese en cuánto es el déficit, cuánto dinero tendríamos de déficit para el año 2016. Casi $20.000 millones de déficit para el año 2016. $20.000 millones con un petróleo a 40, manteniendo el nivel de importaciones de lo que fue el año 2015. O sea, es una situación de emergencia. O sea, $20.000 millones. Ahí tienen ustedes cuánto serían las importaciones, cuántos son las importaciones 2015, pago de servicios, otras rentas. O sea, que el país estaría con una situación de déficit de $20.000 millones, que la gran pregunta es: ¿de dónde los sacamos? ¿Cómo los cubrimos? Si prácticamente la situación de ir a pedir prestado está bloqueado para nuestro país, producto de la situación económica que el país tiene. Porque obviamente que sobre ese nivel de riesgo, los endeudamientos se hacen prácticamente insostenibles. O sea, la capacidad de pedir prestado de nuestro país prácticamente hoy está reducida a cero. Ahí tienen ustedes la siguiente lámina. Tercer año seguido en recesión, con la inflación y el desabastecimiento y escasez más altos en nuestra historia, agotadas las fuentes de divisa de petróleo por debajo de $30, importaciones por habitante al mínimo, reservas internacionales mínimos. Venezuela llega al 2016 endeudada hasta el cuello, sin credibilidad en los mercados internacionales. Esa es un poquito el panorama económico del año 2015 y un poquito proyectando el año 2016. Como ustedes podrán ver, es una situación de emergencia. El país está llegando a unas condiciones que deberían preocuparnos a todos. O sea, me refiero, pasó el proceso electoral, vemos un discurso del gobierno de querer mantener la confrontación política. Yo hacerles esta presentación y este espacio es porque yo creo que en este momento el país tiene la necesidad, es obligatorio que en este país haya algún tipo de diálogo. O sea, no hay forma que sobre la base de una confrontación como la que plantea el gobierno, nosotros podamos entrarle a resolver la crisis económica. No es ser fatalistas. Lo peor es no querer ver la situación donde estamos sentados, donde está sentado nuestro país. Urge en este momento, y así se lo queremos plantear al gobierno. El gobierno en este momento, estos días de Navidad, tiene que convocar a un diálogo en el país. Es necesario un acuerdo, no puede ya hacerle un llamado al gobierno. Ya la campaña electoral pasó, ya las elecciones pasaron, el mensaje de la gente fue claro, contundente. No es un mensaje que genera algún tipo de duda, fue un mensaje claro de cambio para el país, de cambio de fondo, no de cambio de forma. Es un cambio de fondo. Venezuela está, repito, sentado sobre una situación explosiva, está sentada nuestro país, nuestra patria. Y nosotros en este momento, fuera de las diferencias políticas que podamos tener, urge que el gobierno aproveche estos días de Navidad y convoque a todos los sectores del país. Ofrecieron que iban a convocar a todos los diputados y diputadas que resultaran electos o electas en el proceso electoral del 6 de diciembre. ¿Qué ha pasado con esa convocatoria? No es sobre la base de amenazar a uno por aquí, amenazar a otro por allá. Así usted no va a resolver la situación económica del país. Aquí estamos hablando de los sueldos, de los salarios, aquí estamos hablando del ingreso de la familia venezolana, estamos hablando de la papa de la gente, estamos hablando de las medicinas, aquí estamos hablando de que el país entra en el 2016 con un panorama más complicado, más complejo con el que vamos a cerrar el año 2015. Diferencias políticas podemos tener muchas. Nadie está hablando de renunciar a las posiciones que cada quien pueda tener desde el punto de vista político. Nadie está planteando un diálogo de una cúpula. Lo que estamos planteándole al gobierno, que es el que tiene la responsabilidad, porque mientras ellos estén allí, ellos son los que tienen la responsabilidad de que llamen al país a un diálogo. O sea, cuando usted ve
Zapata, pongo un momentico la inflación, que está en las primeras láminas. Cuando usted ve la inflación de Venezuela, es la más alta del mundo, 200% de inflación, y el petróleo está, hemos hablado de 200% de inflación con una estimación del precio del petróleo a 40. Imagínense si el precio del petróleo se mantiene en 29 como está ahorita. O sea, es prácticamente, o sea, mire, ahí tiene usted, miren los eventos que han habido en nuestra historia. El Caracazo, la inflación llegó al 84.5%. Venezuela está ahorita en 200% de inflación. O sea, esto es un paciente que está en terapia intensiva y que hay que atenderlo ya. Esto no es... Aquí hay gente que... Y les digo a ustedes, a los señoras y señores periodistas, o sea, yo entiendo que el tema político siempre de repente es más noticioso. ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué va a pasar con la elección de la Junta Directiva, de la Asamblea Nacional? Eso está bien. Nadie dice que hay que excluir un tema frente a otro, pero yo le estoy hablando que el país está en una situación de colapso. O sea, Venezuela está llegando a una situación ya de... Está sentado el país sobre un polvorín, está sentado Venezuela. Ustedes, las matemáticas son exactas, yo le estoy mostrando cifras, no son mis apreciaciones, es la situación que vive el país. Entonces, en este momento, si vamos a pelear por aquí, vamos a pelear por allá, mira, el país no necesita confrontación política en este momento, no necesita más polarización política. El país en este momento necesita diálogo, y nosotros nuevamente le hacemos un llamado al gobierno a que convoque en este momento al país a un gran acuerdo nacional, a todos los sectores del país. Tienen que sentarse con el sector privado, tienen que sentarse con el sector político, que sea televisado, me refiero, la más absoluta transparencia. Nadie tiene que renunciar a sus posiciones. De repente el gobierno defiende unas posiciones, bueno, están en su derecho, pero estamos hablando de la situación económica del país, de los venezolanos. Entonces yo quisiera aprovechar hoy, 21 de diciembre, hacerle un llamado al gobierno nacional, a todos los sectores. Ya la campaña pasó, ya las elecciones pasaron. Necesitamos en este momento que se abra un canal de diálogo para hacerle frente a la crisis económica, la peor crisis económica de nuestra historia. Quisiéramos estar sentados hoy aquí hablando que la inflación cayó tanto, que las reservas internacionales crecieron, pero es todo completamente distinto. O sea, la situación del país se sigue agravando, y no puede ser que usted prenda los canales del Estado y el gobierno lo que hace es seguir alentando la confrontación política, como bueno, para que nosotros caigamos en la confrontación política y eludir el tema económico. Sí, probablemente esa sea su estrategia política, pero es que no estamos hablando de qué conviene a un sector u a otro. Estamos hablando que el país puede entrar en el colapso, porque ahí tienen ustedes los indicadores. O sea, los indicadores no mienten. Entonces yo reitero hoy, 21 de diciembre, en la víspera ya, que faltando 3 días para la Nochebuena, estamos en Navidad. Señores del gobierno nacional, convoquen a un gran acuerdo nacional, convoquen al diálogo del país. El país necesita en este momento que su situación económica sea atendida. Necesita que todos los sectores del país puedan establecer una estrategia conjunta para la recuperación, para sacar al país de la crisis. Por eso votó la gente contundentemente el 6 de diciembre. La gente votó el 6 de diciembre para sacar a Venezuela de la crisis, para que empecemos a que empiece a bajar la inflación, que empiece a bajar la escasez, que los salarios no se sigan deteriorando, que podamos tener institucionalidad que permita que el país realmente funcione. Ese fue el mandato que hubo el 6 de diciembre. El que crea que fue otra cosa, yo lo invito a que lea bien cuál fue el mensaje del 6 de diciembre que dieron los venezolanos. Así que bueno, agradezco mucho la atención. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto responderla sobre el tema económico. Si tienen alguna pregunta.
Gobernador, buenas tardes. Sí. Bueno, no solo sobre el tema económico, pero también quería precisar algunas cuestiones políticas que han estado sonando. Hubo rumores muy fuertes desde hace unos días sobre una supuesta decisión del gobierno de querer impugnar las elecciones. Quisiera saber si usted tiene información al respecto y pues qué opinaría en caso de que eso ocurra. Y sobre lo que usted estaba planteando sobre una necesidad de dialogar con el gobierno, quisiera preguntarle qué o quiénes impiden que ese diálogo se dé y cuál sería el escenario en todo caso si se mantiene la confrontación. ¿Qué quiere decir usted con un colapso de la economía? ¿Qué va a pasar el próximo año? Gracias. Bueno, si el gobierno quiere impugnar, están en su derecho, si ellos quieren impugnar. Creo que un escenario, nosotros hemos hecho la revisión del proceso electoral, un escenario de impugnación, la mayor, o sea, los votos nulos, la concentración de los votos nulos, mayoritariamente están en los circuitos donde ganó el PSUV. O sea, cuando tú identificas dónde están los votos nulos, la mayor parte de los votos nulos están en los circuitos donde ganó el PSUV. O sea, yo no creo que, si el gobierno cree que por vía de la impugnación va a cambiar el resultado, creo que más bien pudiera ser más adverso para ellos. Y después, cuando se planteó el tema de la impugnación, dijimos, bueno, pero vamos a revisar cuadernos de votación. ¿Por qué no empezamos por las elecciones del 2013, las presidenciales del 2013? Cuando ni siquiera se nos permitió impugnar el proceso electoral. Fue el Tribunal Supremo, creo, no ha habido jurisprudencia en nuestra historia que diga que un recurso es improponible. Esa fue la sentencia del Tribunal Supremo. Y terminamos en instancias internacionales porque nosotros somos, nosotros nos toca agotar la institucionalidad, porque los demócratas actuamos así. Los demócratas lo que tenemos son las leyes, las normas y hacer uso de lo que es la ley para poder defender los derechos. El otro camino es el camino de la violencia, en el que nosotros no creemos. Y este proceso electoral del 6 de diciembre es una demostración que siempre el aglutinar una mayoría con piso sólido, darle, como dice, construir una mayoría popular de abajo hacia arriba en todos los rincones de Venezuela, y que esa mayoría se exprese, como fue lo que ocurrió el 6 de diciembre, que es otro escenario distinto al del 2013, en términos de la contundencia, porque no estamos en un país a dos, dividido en partes iguales, sino más bien está, y ahí quedó demostrado el 6 de diciembre, que lo habíamos dicho, de que este país, el gobierno no tenía forma como ganar, porque la brecha era lo suficientemente grande, donde lo que había era que expresarla. Entonces, si el gobierno quiere impugnar, empecemos por la del 2013, revisemos los cuadernos de votación del 2013. Como eso no va a pasar, y como creo que el tema de la impugnación es un tema para hacer ruido y seguir dejando la agenda política en el tapete, creo que el gobierno lo que debería hacer, en vez de estar buscando seguir dando vueltas, es asimilar el resultado del 6 de diciembre, donde además nuestro llamado ha sido a asumirlo con mucha humildad, con madurez y con serenidad, que ha sido nuestra posición después del resultado del 6 de diciembre, y la mantenemos. El gobierno lo que quería es hacer una revisión sobre, o sea, no seguir buscando culpables, y entender que el resultado es una señal clara de cambio que quiere el país, y el gobierno tiene dos opciones: o acepta el cambio y corrige el rumbo, o pretende trancar el cambio. Si el gobierno pretende trancar el cambio, lo hemos dicho en otras entrevistas, el gobierno va a terminar entonces presionando un desenlace en el país. Ahora, la situación económica, como tú lo ves, no es para andar dando vueltas ni seguir dejando el tema político en la mesa. O sea, el país está sentado sobre un polvorín, está sentado Venezuela.
Estás hablando de, no es cualquier cosa la caída en el ingreso petrolero, cuando hoy eres absolutamente dependiente del ingreso petrolero, y además de ese ingreso petrolero depende que tú puedas pagar la comida que necesitas, que son todas las importaciones que necesita el país para poder vivir los venezolanos. Entonces, y cuando yo te hablo de diálogo, no se trata de un diálogo entre una cúpula del gobierno y un sector de la oposición o la mesa de la unidad. Yo estoy hablando de un gran diálogo en el país, con el sector privado, con la iglesia, con todos los sectores del país, con el sector público, con el sector, me refiero, con la misma, un diálogo mismo hacia adentro. No es una persecución hacia adentro, sino un diálogo que tiene que haber en el país. Un diálogo amplio, abierto, transparente. Ese es el diálogo que necesita el país en este momento, producto de la situación económica. De repente fuera otro el escenario económico del país y cada quien sigue sus posiciones políticas, como ha sido la polarización de los últimos años. Pero este año, en estas circunstancias, no te lo puedes permitir. Los venezolanos no nos podemos permitir que siga el clima de confrontación político, porque a la par se está destruyendo el país, a la par se sigue hundiendo Venezuela. Ahí están los indicadores económicos. Por eso yo le estoy haciendo una presentación para que ustedes vean los indicadores económicos. No es qué creo yo, qué crees tú, qué cree fulano, sino vea la situación económica que vive el país, vea la complejidad del panorama en este momento en Venezuela. ¿Usted cómo lo va a resolver? Usted tiene que empezar a abrir canales de comunicación con todos los sectores del país, dialogar, porque usted tiene que tomar acciones. No puede ser la indiferencia, la inercia. Miren la situación, cómo sigue cayendo, digamos, cómo sigue cayendo nuestro producto, nuestro PIB, y no hace nada el gobierno. Prende la televisión ahorita, el Canal 8, una movilización para defender algo que ni siquiera le corresponde a la Asamblea Nacional. ¿Qué ha dicho la Asamblea Nacional con las viviendas? Que se le va a entregar título de propiedad. Y están movilizándose ahora para distraer a la gente, no, que es que la nueva Asamblea Nacional le va a quitar a la gente. ¿Qué le va a quitar? Si este gobierno le ha quitado prácticamente todo a los venezolanos. Entonces lo que urge, sobre la base de un diálogo sincero, transparente, un diálogo frente al país, que se puedan tomar acciones para atender la emergencia económica. El país está en emergencia. Y la confrontación es clarito, y ojalá que no pisemos el peine, es clarito que el gobierno, sobre la base de no querer hacer nada, por lo visto, distraernos, quiere seguir alimentando ese clima de confrontación. Para pelear se necesitan dos. Nosotros lo hemos dicho clarito. No se ganó la Asamblea Nacional para convertirla en un ring de boxeo. Se ganó la Asamblea Nacional para que desde esa instancia, desde ese poder, se puedan promover soluciones a los problemas que vive el país. Para eso se ganó la Asamblea Nacional. Gobernador. Sí. Gobernador, buenas tardes. Quisiera saber en qué consiste específicamente este gran acuerdo nacional que usted ha propuesto, y por ser un acuerdo, uno podría asumir que ameritaría pues negociación, ceder, ¿no? Que tanto el gobierno como la oposición cedan en algunos aspectos. ¿Qué es negociable para la oposición en estos momentos, sobre todo siendo mayoría en la Asamblea Nacional? Se ha hablado de interpelaciones a ministros, de convocar un referendo. ¿Qué es negociable para la oposición? Es que no es un tema de qué es negociable y qué no es negociable. Hay otro tema que está en el tapete. Si tú quieres bajar el nivel de confrontación política en el país, tú quieres generar un clima distinto en el país para poder atender, que ese es el deber ser de quien entiende o quiera. De repente el gobierno, esto no le importa y el gobierno cree que se puede sostener así y que el país se sigue hundiendo y aquí no va a pasar nada. Esa puede ser la cuenta del gobierno. Ahora, cuando tú ves los indicadores y tú ves hechos que han ocurrido en nuestro país, tú ves la gravedad de la crisis y tú dices, bueno, Venezuela en cualquier momento esto puede terminar en una explosión que nadie quiere, porque yo no quiero una explosión social. La mayoría de los venezolanos demostró con su voto el 6 de diciembre que tampoco juegan a una explosión y juegan a un camino que signifique violencia. Todo lo contrario, fue una demostración contundente con el voto de una señal de cambio para Venezuela. Ahora, para bajar ese clima de confrontación, para iniciar un acuerdo que permita que la oposición acompañe al gobierno en algunas medidas que tenga que tomar el gobierno, que es lo lógico. Por ejemplo, ahorita, ¿qué deberías hacer tú, aprovechando incluso estos días de Navidad?
el tema de la amnistía, el tema de los presos políticos. ¿Qué le cuesta al gobierno en este momento liberar a todos los presos políticos? Eso sería una señal de debilidad para el gobierno, todo lo contrario, una señal de leer la situación que vive el país, una señal más bien de colocarse al frente de la conducción del país. Aquí vamos a dejar la confrontación política, aquí vamos a dejar la persecución política, invitamos a la oposición a un diálogo y aquí nos vamos a ocupar de resolver la crisis económica que vive el país, que puede explotarlo a todos. No estemos creyendo que una explosión social en Venezuela va a afectar un sector y al otro no lo va a afectar. Una explosión social en el país se lleva todo por delante. Gobierno, oposición, a todo el mundo se lo lleva por delante. Venezuela está en este momento, ahí están los indicadores donde está sentado Venezuela. Está sentada, nuestro país está sentado sobre un polvorín. O sea, el país está en una situación, como lo hemos dicho en otras ocasiones, como una bomba que en cualquier momento puede explotar. O sea, cuando ves el crecimiento de la pobreza, 24% de crecimiento de la pobreza en un año, pobreza de ingreso. No hay ningún otro país que tenga una situación como esta, la tiene nuestra Venezuela. Entonces, no es un tema de ceder. O sea, la política al final, ¿qué es? Negociación. Ahora, una cosa es la negociación y otra cosa son negocios. Son dos cosas completamente distintas. Aquí nadie está aspirando cargos, aquí nadie quiere contratos con el gobierno. O sea, eso no se trata de eso. El gobierno siempre quiere reducirlo a eso. No es que la oposición quiere negociar cuota o quiere que le den aquello. No. Nosotros no nos interesa, digo, a quienes tenemos esta tú hablas de ceder, yo no creo que es un tema de ceder, yo creo que es un tema de salvar al país sobre la base de una negociación que obviamente debe ocurrir. Bueno, el gobierno plantea esto, ¿qué plantea la oposición? ¿Cómo se negocia para que una cosa se pueda hacer y otra, digamos, de lado y lado? Pero yo no veo que es un tema de posiciones intransigentes y no, yo lo cedo. El país no está para esa posición. O sea, cuando tú ves el escenario económico, el país no está para esa posición. Buenas tardes. Ernesto Tobar, de la agencia France Press. Gobernador, usted empezando sus palabras decía que el país debería estar volcado a la situación económica. A partir de eso tengo dos interrogantes. La semana pasada el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, aprobó un parlamento comunal que estaba en unas leyes que reposaban desde hace 5 años, pero que no se había echado mano, no se había utilizado, y parece todo un intento del gobierno por de alguna manera establecer una competencia o algo paralelo, como ha pasado en otras ocasiones, respecto a la Asamblea Nacional que puede perder. Y la segunda interrogante también es, ayer se hubo una entrevista a Leopoldo López, donde se planteaba que los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática deben recordar el compromiso sobre las formas que deben abordarse en el año 2016 por un eventual para manejar la salida del presidente Maduro del poder por las vías constitucionales, ya sea reforma, ya sea recorte del mandato, referéndum, etc. Usted dice que el país no puede dedicarse a una confrontación política. Viendo lo que hizo el Gobierno Nacional con este Parlamento comunal que aprobó y viendo lo que está planteando el señor Leopoldo López respecto a retomar si el presidente Maduro debe mantenerse en el poder, que obviamente es un tema político, ¿cómo lo puede abordar usted a partir de lo que está señalando que el país tiene que dedicarse o debería dedicarse muchos sectores de la vida nacional a resolver la situación económica? Mira, lo primero, cualquier instancia que pretenda aprobar designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como se quiere hacer de forma irregular, ahorita en 2 días, como quieren despachar el tema de unas jubilaciones anticipadas, violando lo que está establecido en la ley, o sea, a lo bravo, pues, que quieren designar unos magistrados. Todas las designaciones que se hagan, todas, violentando lo que está establecido en el texto constitucional, la nueva Asamblea Nacional, una vez asumido, recuérdense que esta Asamblea Nacional, que fue elegida el 6 de diciembre, se instala el 5 de enero.
Hay personas que están hablando de la nueva Asamblea Nacional y todavía la nueva Asamblea Nacional no se ha instalado. Se instala el 5 de enero del año 2016, como tú lo sabes. Cualquier instancia, cualquier aprobación que esté al margen de lo que está establecido en el texto constitucional, ¿qué va a hacer la nueva Asamblea Nacional? Hacer cumplir la Constitución. Entonces, si esos magistrados los designan, la nueva Asamblea Nacional tendrá que designar los magistrados de acuerdo a lo que está establecido en el texto constitucional y en las leyes. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que todo esto que están haciendo, volvemos al mismo punto. ¿A quién le interesa la confrontación política? ¿A quién? En este panorama económico que vive el país. ¿A quién le interesa? Al gobierno. Ahora, el gobierno está en condiciones de mantener, o el país, el gobierno probablemente querrá insistir, pero el país está en condiciones en este momento. Por eso quiero que ustedes, primero que nadie, se lleven claro el panorama económico con el que cierra Venezuela el año 2015, la situación que cierra Venezuela el año 2015 y la perspectiva que hay para el año 2016. ¿Está el país en condiciones de mantener una confrontación política? No. Sería gravísimo, o sea, aún peor que la receta para iniciar el año 2016 sea más confrontación política. Entonces, el gobierno tiene que entender, y por eso digo que para pelear se necesitan dos, que la respuesta no va a ser más confrontación política. La respuesta tiene que ser, y así va a ser, y ese es el planteamiento que se lleva de la mayoría que se lleva, que es que una vez instalada la nueva Asamblea Nacional se van a proponer, va a haber una agenda que va a proponer soluciones al tema económico y social. A la par, temas, como hemos dicho, el tema de la amnistía, de los presos políticos, todo lo que tiene que ver con el tema de las persecuciones y digamos, violentar lo que es la parte del uso, del ejercicio de los derechos políticos. Entonces, cuando tú me dices otros planteamientos que hay, bueno, cada quien puede plantear lo que quiera, está en su derecho de plantear. Ahora, la gente votó el 6 de diciembre para que este país tenga un cambio de rumbo y que este país en lo inmediato se atienda a la crisis económica. No puede ser la respuesta. Sin ni siquiera haber instalado la nueva Asamblea Nacional, que tú vas ya, como lo hemos dicho, no, tú vas a empezar a recoger firmas. O sea, aquí el país tiene inflación de 15%, 20% en un mes, y tú no estás ocupado del tema económico porque tú estás recogiendo firmas para ir a como momento, ahí donde hemos dicho, un momento. O sea, tú tienes que permitir que se instale la nueva Asamblea Nacional, tú tienes que poner toda una agenda en el tapete, hacer todos los planteamientos que tú tienes desde el punto de vista económico, social, la razón por la que tú ganaste en la Asamblea Nacional. Y si el gobierno, Ernesto, si el gobierno tranca, y así lo dijimos en una oportunidad, si el gobierno no cambia, pues tocará cambiar al gobierno. Pero en este momento de emergencia que vive el país, nosotros tenemos que darle prioridad a lo que es prioritario para la gente. ¿Qué es lo prioritario para la gente? En este momento, su situación personal, su situación económica, la situación social del país. Entonces, en este momento, tú no puedes, en la situación tan compleja que vive el país, tu respuesta no puede ser, aquí tienes otra agenda política, ¿ya? Pero si te acabamos de elegir una nueva Asamblea Nacional, ni siquiera te has instalado, y tú ya entonces vas a tomar otra acción política, yo creo que sería, mire, eso es una cachetada, en mi opinión, a la mayoría de los venezolanos que votaron el 6 de diciembre. En la oposición, lo hemos dicho en otras ocasiones, en la oposición hay diversidad de pensamientos, diversidad de criterios. Ahora bien, ¿cuál criterio y cuál pensamiento defendemos nosotros? El criterio del pensamiento, de lo que siente la mayoría de los venezolanos, de lo que viven la mayoría de los venezolanos. Para nosotros, en este momento, la prioridad, en este momento tiene que ser, la prioridad es sacar al país. El país se está hundiendo, que este país, que aquí nosotros no tengamos una explosión social en el país. Habrá gente que cree que sobre la base de una explosión social vendrán las soluciones políticas. Yo no lo creo. Yo creo que una explosión social en el país sería generar una situación peor, y además eso usted sabe cómo empieza, no sabe cómo termina.
sería una situación aún más grave de la que ya estamos viviendo y el país está viviendo en este momento. Como les ponía el ejemplo, Venezuela es un paciente que está en terapia intensiva y la receta para curar al paciente no es gritarle y decirle que se levante de la cama. La receta es darle al paciente, operarlo, darle el medicamento que necesita para que el paciente pueda estabilizarse, pueda sacarlo usted de cuidados intensivos, pueda usted llevarlo a una habitación en el hospital y después de allí hasta el día de mañana, que es lo que queremos todos, que el paciente salga caminando del hospital y que el paciente se recuperó y que el paciente está ya goza de una buena salud. Gobernador, buenas tardes. Cuando usted habla de que la nueva Asamblea Nacional tiene una agenda social... Y no hemos hablado de la seguridad, perdón. Y no hemos hablado de la seguridad. Si puede especificar un poco más, ¿esto se trataría de aprobación de nuevas leyes, de nuevas leyes en materia económica, o si sería reformar las que ya existen en el país? Ya algunos diputados habían propuesto por lo menos la de tierras, que era el tema de las expropiaciones. Bueno, hay una agenda que se presentó, una agenda legislativa que presentaron en la unidad. Esa agenda legislativa está allí, esa agenda legislativa es pública. La nueva Asamblea Nacional, como lo hemos dicho, esa es nuestra posición. Esta no es una asamblea revanchista, para nada. Este país no necesita revancha, este país necesita justicia, este país necesita institucionalidad y este país necesita que todos nos volquemos a la solución de los graves problemas que vive nuestro país. No hemos hablado de lo económico. Si a lo económico le sumamos el problema de la violencia, la inseguridad que vivimos los venezolanos, este año 2015 también vamos a cerrar con la peor situación de violencia de nuestra historia. O sea, este año vamos a cerrar con la peor cifra de homicidios en la historia de nuestro país. Estamos hablando de más de 25.000 asesinatos que cerraríamos el año 2015 con más de 25.000 venezolanos asesinados. O sea, eso es una cifra también. Estamos hablando de un país en guerra, no una guerra convencional, una guerra desde el punto de vista de lo que es la criminalidad, la delincuencia organizada, la situación de inseguridad que estamos viviendo en el país. Esa es la situación también. Entonces, Venezuela, repito, el panorama es absolutamente crítico y los diputados y diputadas que vayan a asumir el 5 de enero, su agenda tiene que ser en los problemas de los venezolanos. Su agenda no puede ser los problemas de nosotros, los políticos. La agenda tiene que ser los problemas que viven los venezolanos. Ustedes, por encima de su condición de periodistas, ustedes muchas son madres, cabeza de familia, también van para el mercado, obviamente. O sea, ustedes saben lo que yo estoy hablando. O sea, la situación, vea usted la situación en Navidad, la situación del venezolano en esta Navidad. ¿Cuánto le cuesta a un venezolano un estreno? El estreno en Navidad, que es parte de una tradición del pueblo venezolano en esta fecha. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta una yaca? ¿Cuánto cuesta un pan de jamón? ¿Cuánto cuesta un mercado? ¿Cuánto cuesta el pernil? ¿Cuánto cuesta todo? O sea, ¿cuánto cuesta la canasta básica familiar, la canasta básica alimentaria? O sea, la canasta alimentaria, la canasta básica, ¿cuánto cuesta? O sea, estamos hablando de unas cifras astronómicas. Eso se disparó este último año. Entonces, ¿cómo usted va a empezar el año y usted, su agenda, la agenda de los diputados no va a ser el debate sobre los problemas económicos y sociales del país? Y allí se presentó una agenda. Esa agenda lleva temas económicos, sociales, políticos, me refiero en el tema de la amnistía, de la reconciliación. O sea, no es una agenda para quitarle nada a nadie. O sea, no es una agenda, es una agenda más bien para fortalecer a los trabajadores, una agenda que habla sobre los jubilados, pensionados, o sea, una agenda social, económica. Ahora, corresponde, no son los diputados los que gobiernan, los diputados van a hacer planteamientos, se van a hacer planteamientos que pueden estar recogidos en una ley, pero al final las decisiones las tiene que tomar el gobierno. Aquí estamos nosotros hoy llamando al gobierno a que dialogue. Es absolutamente necesario que en este momento el gobierno, yo entiendo que el día de hoy un congreso que hizo Maduro, que mandó a poner Maduro, un congreso de su partido, le va a hacer algunas propuestas económicas. Bueno, ¿cuáles son las propuestas económicas? Más fiscalizaciones, más estrangulamiento, más peleas con el sector privado. El país no se va a recuperar así.
El país, ¿cómo se puede recuperar? Lo primero, usted tiene que convocar al sector privado, porque si usted está teniendo, cuando en los tiempos del Caracazo y la crisis financiera, la situación de producción en el país no era ni parecida a la que tenemos hoy día. O sea, hoy día es peor, porque la situación interna del país es que hay productos que no los produce ya, desaparecieron y tiene que importarlos. Y si no hay divisas para importarlos, ¿qué pasa? O sea, que se muere la persona, como estamos viendo ahorita lo que está pasando con algunos medicamentos. Entonces el país entra en una crisis humanitaria. Entonces, olvidémonos de cualquier cosa si el país entra en ese tema. Buenas tardes. Su opinión sobre la detención de un empresario venezolano de nombre Roberto Rincón, que estaría vinculado a PDVSA y sería, por supuesto, lavado de dinero precisamente de la estatal petrolera. Esto aunado que la semana pasada se anunció una presunta investigación contra Néstor Reverol y que se llevó a cabo la audiencia de los sobrinos de la pareja presidencial precisamente por tráfico de drogas. Y ahondar en el tema de la selección de magistrados, hoy un grupo de juristas venezolanos fue al comité de postulaciones para pedir su inhibición porque precisamente el hijo de Elvis Amoroso, uno de los candidatos, forma parte de este comité de postulaciones. Bueno, sobre el tema de los casos que han ido apareciendo, creo que esa es una de las primeras tareas que tiene, además de todo lo que hemos dicho, porque la parte económica y social, el tema de la corrupción, todo lo que se han robado en este país, también los ha traído al país a esta situación. ¿Cuánto dinero se fue, que se lo robaron por Cadivi a través del control de cambio? Son miles de millones de dólares. En esta época de caída de los ingresos petroleros, esos miles de millones de dólares probablemente servirían para importar comida, para importar medicinas, en el entendido, me refiero, de que este gobierno que ha destruido el sector privado no hubiese corregido nada para la recuperación del sector privado, el aparato productivo nacional. Pongamos el entendido de este modelo como está. Si el país hubiese administrado, hubiese ahorrado, hubiese sabido invertir el gobierno, en vez de habérselo robado, los miles de millones de dólares que ingresaron en la bonanza petrolera, la más larga que hubo en nuestra historia. Eso es parte de lo que le corresponde también a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional ahora sí va a haber una comisión de Contraloría, ahora sí va a haber una Asamblea Nacional que abra debates y que establezca responsabilidades en lo que ha sido el saqueo más grande en la historia de nuestro país. Pues este país, lo saquearon. Y cuando empezamos a ver casos que van cayendo, bueno, yo siempre digo que la verdad a veces tarda en salir a flote, pero siempre sale a flote. La verdad para mí es lo más poderoso y siempre las verdades saldrán a flote. Por más que quieran mantener una mentira, siempre la mentira, como dice, tiene patas cortas y siempre saldrá a relucir la verdad. Y empiezan a salir verdades de lo que ha sido la administración del recurso petrolero, lo que ha sido la administración dentro de PDVSA. Es una gran mentira que PDVSA es del pueblo. A PDVSA la han saqueado como han saqueado otras instituciones del país. Entonces esto forma parte de un gobierno que está corrompido. Y bueno, cuando exista cuando tengamos ya en funcionamiento una nueva comisión de Contraloría, ¿cuántos otros casos más nos saldrán a relucir? La gente dirá, bueno, pero con eso, sí, pero ya va, es que con eso el tema de la corrupción es un gran tema que hay que abordar también en el futuro. Ese es uno de los grandes temas también para el futuro, porque bueno, estamos hablando de casos de corrupción que no son 50 bolívares. O sea, por menos dinero, aquí se enjuició a un presidente en este país, por menos dinero, ¿no? O sea, es bueno recordar algunas cosas que están allí en el tapete. Entonces, el tema de la corrupción, sin duda alguna, tiene que ser un tema al que le meta el pecho la nueva Asamblea Nacional
porque ese tema también tiene que ver con la vida de los venezolanos, porque obviamente si hay $100 y esos $100 de ingresos se los roban, bueno, son $100 menos para los venezolanos. Todavía a la fecha no conocemos los venezolanos quiénes han sido las empresas, quiénes han sido los beneficiados con el dólar a 6.30 en nuestro país. Hace rato que se le pidió al gobierno que publicara la lista de empresas que han recibido dólares preferenciales en nuestro país. Nunca lo han hecho. Bueno, ahora habrá una comisión de Contraloría que vaya a revisar, habrá un ministro que tendrá que presentarle ante la comisión de Contraloría, tendrá que presentar cuentas y tendrá que rendir cuentas de quiénes han sido los beneficiados con esos dólares preferenciales, para qué se han asignado las divisas en nuestro país. Y con respecto a la designación de los magistrados, vuelvo y lo repito, la designación que haga, si la Asamblea Nacional, como todo indica, va a designar esta moribunda Asamblea Nacional, que va a designar a magistrados que los tuvieron que ir a pedir la jubilación adelantada, o sea, algo que no ocurre con ningún trabajador venezolano, que a usted le den una jubilación adelantada en este país, eso no ocurre en ninguna institución, pero en el Tribunal Supremo de Justicia le dieron jubilación adelantada. A ver, hay que ver también en qué condiciones fue esa jubilación. O sea, me refiero, ¿cuánto es la jubilación de cada magistrado del tribunal? Son estas letras chiquitas que nadie conoce. Bueno, ya se van a conocer. Estas jubilaciones adelantadas y esta moribunda Asamblea Nacional pretenda, como en efecto está planteado así, de acuerdo a lo que la información que han dicho, que ellos van a designar, esas designaciones inconstitucionales, ilegales, Daniela, la nueva Asamblea Nacional, teniendo la mayoría calificada, le corresponderá designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cumpliendo lo que está establecido en la Constitución. Igualmente será con rectores del Consejo Nacional Electoral. El año que viene, yo lo he dicho, lo dije en otra oportunidad, yo lo reitero, la señora Tibisay Lucena, las elecciones del 6 de diciembre fueron sus últimas elecciones como presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque el año que viene habrá un nuevo poder electoral. Todos los planteamientos, todos los que se hagan desde el punto de vista político, me refiero que vaya a pasar sobre la base que dependerá mucho del gobierno, que vaya a pasar desde el punto de vista político del país, pasa también porque el país tenga unos poderes que todavía no los tiene, que le generen confianza a los venezolanos, donde empecemos a tener institucionalidad en el país para que esa institucionalidad funcione. Porque te aseguro que hoy día la situación que está planteado en ese Consejo Nacional Electoral, cualquier acción que tú pretendas solicitarle al Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral te la va a trancar, porque no va a ser una elección que está en el cronograma o en la agenda, sino va a ser una elección que tú vas a activar por los mecanismos que están establecidos en la Constitución. Ya tenemos experiencia de esto antes, como para la convocatoria de un referéndum, el Consejo Nacional Electoral tardó 1 año en convocarlo. ¿Por qué? Porque no tenía la voluntad política, porque no quería hacerlo. Hasta que le dieron la orden, convóquelo. Convóquelo en el tiempo que le convenía a la otra parte de que se convocara y no en los tiempos legales o constitucionales. Esas son todas las cosas que hay que analizar, porque lo cierto es que cada vez que hemos tenido esto, apúrale, dale por aquí, dale rápido, ¿qué ha pasado? Ahí está lo que ha pasado. Cuando algunos ni siquiera se han sentado, ya están pensando en otra cosa que van a hacer, mire cuáles han sido los resultados. Los resultados han sido completamente adversos, han sido más bien costosos, muy costosos para quienes queremos cambio en el país. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que haya quedado claro el tema económico.